Hoy día los temas son solemnes y vamos a hablar de la urgencia del tiempo y de la necesidad de tomar decisiones. Pero primero vamos a pedir la presencia de Dios antes de comenzar, porque sin la dirección de Dios no vamos a entender lo que Él quiere decirnos. Oremos. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has dado la oportunidad todavía de poder escuchar, de poder entender, de poder actuar. Gracias por los mensajes presentados. Protege los enlaces a cada televidente, a cada persona aquí que nos acompaña, nuestro equipo por las músicas que se han presentado, los himnos que hemos cantado. Y pedimos, Señor, que tú dirijas nuestras mentes, nos hables a cada uno y dirígenos a lo que tenemos que hacer en el poco tiempo que tenemos, que nos sobra, antes de poder, Señor, predicar el fuerte pregón y recibir el poder del Espíritu Santo. Dirígenos, háblanos, corrígenos y enséñanos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Salmos 32 se nos promete, en versículo 8, que Dios nos instruirá en el camino que debemos andar y nos dirigirá con sus ojos. Pero para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que estar mirándole a su cara. Para poder entender cuando Él dice derecha, izquierda, y estamos distraídos con otras cosas, no vamos a ver cuando Él nos indica. Y hoy día queremos entender su voluntad. El sermón de hoy se llama Nuestra Decisión Final. Ahí está el tema en la pantalla. Nuestra decisión final ayudará a decidir si va a ser vida o muerte. Y las decisiones que tomamos hoy. A la izquierda está la cruz, está agonía de alma en el ruta de la vida. En la muerte está entretenimiento, fiestas, aplausos y posiblemente riquezas. Todo el mundo busca entretenimiento y aumentar sus riquezas. Pero el plan de Dios hoy día es que estemos autoanalizándonos y comparándonos con la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo en el lugar santísimo para purificar a su pueblo, porque muy pronto termina ese proceso. Y los que hicieron los preparativos entrarán a la boda, y los que no, nunca más tendrán otra oportunidad. No queda mucho más tiempo para predicar sermones de este tipo. Lo que escucharon esta mañana, lo que van a escuchar hoy, ahorita, el enfoque de estos sermones se predica al pueblo de Dios, al pueblo remanente de Dios, con el propósito de despertar y prepararnos antes que sea muy tarde. Pero muy pronto, en el pronto futuro, ya no será posible entrar por la puerta. Esa puerta se cerrará cuando llegue la ley dominical y caiga la lluvia tardía. Cuando la lluvia tardía caiga, muchos van a querer entrar a la boda, van a querer tener la preparación y van a encontrar que no tienen aceite en sus lámparas. Así que van a ir a buscar, pero no van a encontrar. Va a ser muy triste, muy, muy triste. Pastores van a ser acusados de no haberlos despertado y de haberlos mantenido durmiendo durante este periodo que Dios nos ha dado de preparación.
Algunos pastores serán atacados por la furia de los miembros y el castigo de Dios caerá sobre los pastores 10 veces más que sobre los miembros por la culpa que tienen de mantener durmiendo a las ovejas. Aquellas vírgenes prudentes que han sido obedientes y se han preparado espiritualmente, entrarán por esa puerta. Esa puerta de oportunidad, para una vez se cierra, para el pueblo remanente nunca se abrirá otra vez. Y si tocan la puerta van a decir, yo no los conozco, el Señor Jesús. Desde 2022 se ha visto un gran despertar entre nuestros hermanos de otras iglesias. Muchas están preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? ¿Cómo me puedo preparar? Y Dios está preparando los obreros de la 11ª hora. Están estudiando el sábado, están estudiando el santuario, están estudiando lo que nuestro sumo sacerdote está haciendo para preparar a su pueblo, porque ellos quieren estar listos para la venida de Cristo. Es casi igual que cuando Noé, día tras día, invitaba al pueblo. Allá afuera estaban sus sobrinos, quizás tíos y tías, sus consuegros, los hermanos y hermanas de sus nueras, los padres, familiares, todos afuera, y ninguno por temor aceptó entrar por no ser ridiculizado. Llegó el último día, hizo su última apelación y Dios le dijo, Noé, entra al arca. Así que Noé se despidió, entró adentro, seguro hubieron lágrimas en sus ojos. Seguro sus nueras mirando afuera veían a sus padres, a sus hermanos y hermanas. Pero Dios le dijo, entra. Y apareció una luz y el ángel cerró la puerta inmensa del arca. En esa imagen se puede ver que la puerta ya está cerrándose. Y fue la última vez que lo vieron a Noé porque todo ese mundo pereció. No aceptaron la última invitación. El día antes que cerró la puerta era como cualquier día. El mismo día que se cerró la puerta era como cualquier día. Pero un segundo después que cerró la puerta, ya nunca más esa puerta abrió. Y estamos tan cerca a esa crisis. Yo una vez fui invitado a donde mi cuñado y él me mostró una serie sobre la vida de Jesús. Me impresionó mucho esa serie y me encantó. Lo vi. Interesante que el productor de esa serie dice, esto no es un ministerio, esto no es una obra religiosa, esta obra es comercial para ganar dinero. Un poco raro tener un documental sobre la vida de Cristo solo para ganar dinero, no con el propósito de bendecir. Y lo decía claro el productor de esa serie. Yo me quedé muy impresionado y un día mirándolo me trajo lágrimas a los ojos, el amor y el cariño de Jesús. Y me pregunté, ¿quién no quedaría impresionado con ese cariño que se demostró? Pero mientras yo estaba ahí con el corazón palpitando, mis emociones, qué Cristo tan amable, qué Cristo tan bondadoso. ¿Quién no podría amar a un Cristo así? Inmediatamente me vino a la mente lo siguiente. Algo mucho más grande está por venir. Y los que creen sus ojos y creen sus oídos
van a quedar engañados. Porque Satanás mismo va a aparecer como Jesús. Y va a hablar palabras más bellas y más cariñosas de lo que hacen en la pantalla. Y va a brillar y va a ser tan tierno y va a sanar a la gente, personas de la calle, cojitos, ciegos, van a venir y ese Jesús va a sanar a la gente y la gente que miran van a decir, ha llegado Cristo, ha llegado Cristo. Y van a quedar totalmente enamorados de ese falso Cristo, Satanás. Yo nunca más vi otro de esos videos, porque me di cuenta que los videos fueron producidos con un espíritu ajeno y preparándonos para el gran engaño que viene uno de estos días. No vamos a poder ni creer lo que vemos y escuchamos. Jesús mismo nos amonestó. Cuando venga ese falso Cristo, ¿cómo se va a ver? Bueno, ese falso Cristo se va a parecer a Jesucristo. ¿Y cómo se parece a Jesucristo? Como todas las imágenes que hemos visto. La gente van a reconocerlo y van a decir, ya sabemos, mira qué amor, mira qué cariño. Él va a sanar a los enfermos. Y vamos a quedar impresionados. Tus ojos, tus oídos te convencerán. Solo hay un problema. Va a enseñar que la ley de Dios fue cambiada. Va a ser la única forma de saber que ese no es el Jesucristo real. El cariño, las palabras, el amor va a ser tan convincentes que todo el mundo va a caer de rodillas y adorar a ese falso Cristo. Y van a decir, Jesucristo ha llegado, Jesucristo ha llegado. Y el mismo Satanás que está sanando a la gente, está también destruyendo a la tierra, trayendo diluvios, sequías, terremotos. Es el engaño mayor de la historia del mundo. Jesús, cuando fue tentado, Satanás le ofreció muchas cosas y Jesús se defendió con el escrito está. Inmediatamente Satanás también empezó a usar escrito está. Entonces podemos estar seguros que Satanás ha aprendido muy bien el secreto de engañar cristianos. Solo tiene que usar la Biblia, escrito está, pero cambiado en tal forma para hacernos caer y pecar. Satanás sabe usar escritura y sabe usar la verdad. En algún momento en el pasado apareció un hombre que decía que era profeta de Dios. Hace unos años atrás. Revelaba todo lo que le mostraban y era mayormente verdad. Casi todo era verdad. Y la gente decía, él es un profeta. Pero después de un tiempo, de un periodo de tiempo, empezó a cambiar la forma de las enseñanzas y no eran totalmente, no seguían la palabra de Dios. Yo lo llamé a él, tenía su número, para hacerle algunas preguntas, pero no contestó. Así que hablé con su encargado de la página web y le hice las preguntas a él. Y le dije, ¿por qué algunas cosas que aparentemente no cuadran con el espíritu o la enseñanza de la Biblia, por qué lo sacan de la página web? No es que tristemente el Señor, el profeta, no sabe muy bien de la palabra de Dios, entonces yo tengo que corregirlo. Entonces Dios mismo no sabe porque el ángel que le revela
o el Jesucristo que le enseña aparentemente comete errores. Y hay que corregir los errores. Yo dije, eso usted sabe que no es permisible. Y él me dijo, sí. Y finalmente su ministerio se cerró. Después él admitió que había cometido errores y había cambiado algunas enseñanzas para que, aunque recibió una enseñanza errónea, él lo cambió para que sea correcto. Dios no comete errores. Pero Satanás no ha dejado de engañar. Él todavía está preparando sus engaños mayores. Y como dijimos, como se escuchó esta mañana, su blanco principal es el pueblo remanente de Dios. Porque ellos son los que van a recibir el ungimiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y son ellos que tienen que llevar el mensaje de los 3 ángeles a un mundo perdido en el fuerte pregón. Así que contra ellos es el blanco principal ahora, o podríamos decir contra nosotros que tenemos la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía y que guardan y que decimos que guardamos los mandamientos. En Mateo 24, 23 a 24, Jesús mismo advirtió diciendo que habrían engaños y prodigios. Si fuese posible engañar al mismo elegido. Por eso Jesús nos dijo, los he dicho antes, no salgáis, no lo creáis. Pero hoy en día no es necesario salir. No tenemos que ir a verlo al desierto, ni tenemos que ir a verlo cuando llegue a Lima, Perú, ni a La Paz, ni a Santa Cruz. Lo podemos ver todo aquí, en los medios sociales. Pero hay líderes religiosos hoy en día que dicen, cuando venga el Cristo, no va a ser necesario, no va a ser necesario que Él hable. Las personas que van a verlo van a tener influencias y el Cristo, este Cristo que va a ser Satanás, va a hablar directamente a nuestras mentes y vamos a escuchar su voz en la cabeza, sin escuchar las palabras. Así que si tú estás mirando, tú dices, bueno, yo no quiero ir, como dijo Cristo, a verlo, pero yo lo voy a mirar acá porque es muy interesante, está en los medios sociales. Satanás va a estar ahí para hablarte directamente a tu mente. Entonces, cuando venga ese Cristo, no podemos ni siquiera mirarlo en el internet, ni en el teléfono, ni en la computadora. Porque si no, si fuese posible, aún a los mismos elegidos, y cuando dijo Cristo eso, estaba hablando de señales y prodigios. Cuando tú ves el cariño de sanar gente coja, ciega, muda, sordos, tu corazón se va a tocar de ese amor y cariño y en tu mente va a decir, yo también te quiero, David, yo también quiero ayudarte, solamente haz lo que te digo. Y el engaño va a ser tan convincente que aun si fuese posible a los elegidos, pero los elegidos no van a estar mirando, no van a ir, no van a escuchar, ni van a someterse a esa tentación. Por eso Jesús dijo, mira que no os engañen. Vivimos en una edad de engaños y no vamos a poder ni permitirnos el privilegio de estar viendo por los medios de comunicación. Hoy en día existen numerosas enseñanzas por todas partes, videos, audios, publicaciones. Algunos de esos mensajes vienen por medio de espiritistas, brujas y brujos. Son mensajes del otro lado, podemos decir. Otros mensajes vienen de religiones orientales, de la India, del budismo, hinduismo, de religiones paganas y a supuestos hombres santos. Otros mensajes originan en el mundo cristiano
por fuentes cristianas, como maestros, predicadores, pastores, líderes religiosos. Debemos ser muy cautelosos al analizar estos mensajes que vienen de supuestos fuentes cristianos. La Biblia prohíbe claramente que hablemos con los muertos. Si llegan mensajes del otro lado del mundo, muchos creen que cuando uno muere, sus seres queridos van al cielo o puede ser que se vayan al infierno. La Biblia lo niega. La Biblia dice que los muertos nada saben, están durmiendo hasta la resurrección. Pero el enemigo está usando el espiritismo hoy en día para convencer a muchos. Y como mencioné hace unos meses atrás, aún el cardenal de Santa Cruz de la Iglesia Católica mencionó que cuando eligen a un papa, todos los papas muertos se materializan para ayudarles en el Vaticano a elegir un nuevo papa. Si la Biblia dice que los muertos nada saben y prohíbe comunicación, ¿cómo es que estamos permitiendo a los demonios que entren a las elecciones de los líderes de la iglesia? Muy peligroso. Son más inteligentes que nosotros y su único propósito es destruir la raza humana. Hace unos años atrás llegué a conocer a un hermano adventista que había sido espiritista en su juventud. Se llamaba el hermano Roger Morneau. Él se convirtió, pero escribió un libro que se llamaba Cuidado con los ángeles. Ese libro, no sé si existe en español, pero cuenta muchas historias, dice, decepciones en los últimos días. Él cuenta la historia de una familia adventista o grupo de familias que se reunían para tener su culto. Y un día apareció un ángel brillante con mensajes de Dios. Naturalmente ellos estaban muy impresionados que Dios se interesara en ellos, mandando a un ángel del cielo para enseñarlos. Y les enseñó muchas cosas buenas. Les enseñó del amor de Dios, les enseñó de cómo guardar los mandamientos, les enseñó cómo cuidar el sábado, cómo administrar sus recursos. Y la gente fueron aprendiendo más y más de la voluntad de Dios para ellos. Dejaron poco a poco de estudiar la Biblia y empezaron más a estudiar las enseñanzas del ángel. Poco a poco, la Biblia fue perdiendo la importancia y las enseñanzas del ángel tomaron primera prioridad porque eran mensajes directamente del cielo. Eran mensajes de Dios para ellos. Y los mensajes eran buenos, muy nobles. Pero poco a poco, una vez dejaron de estudiar tanto la Biblia, el ángel empezó a enseñarles otras cosas, un poquito extra, que no está en la Biblia. Un día le dijo, mira, el mundo ya está juzgado. En este lugar hay un mercado, un centro comercial. Adentro el dueño de esa empresa ha sido ya juzgado por Dios. Él ha sido encontrado delincuente, Dios lo ha rechazado, así que en su misericordia Dios está donando todos los bienes de ese hombre a ustedes. ¿Cómo es eso? Como Dios ya lo ha juzgado a ese hombre, Él quiere que ustedes entren y tomen todo lo que quieran ustedes de ese centro comercial. No van a ser invisibles, no se preocupen. Solo entren, tomen televisores, tomen aparatos, tomen lo que quieran y salgan por la puerta. Nadie los va a parar. ¿Cómo se llama eso? Se llama robar, ¿no? ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? No robarás. Pero el ángel le dijo, no, Dios ya juzgó a ese dueño, no se preocupen, eso no es robo, eso es asignación de bienes
de una persona a ustedes, que son hijos de Dios. Así que ellos entraron, agarraron aparatos y sin pagar por ellos salieron por la puerta delantera. Nadie los vio, invisibles. Y después otra persona y otra persona y otra persona empezaron a robar. La Biblia prohíbe eso, pero ellos creían al ángel, se habían sometido a las enseñanzas del ángel, creían que eran mensajes de Dios y no querían desobedecer a Dios. Así que ellos obedecían al ángel. Un día, el ángel le dijo, hay una familia cristiana que está viviendo en desobediencia a Dios. Y Dios ha decidido que deben morir. Tomen armas, vayan a esa casa y maten a la gente. Y lo hicieron. Entraron a la casa y mataron a la familia. Esta vez el enemigo no los escondió. Todos ellos fueron sentenciados por asesinato y están sirviendo sentencias por vida, en cadena perpetua. Y ellos se preguntaban, pero hicimos lo que Dios quería. ¿Por qué no nos protegió Dios si pudimos sacar todo esto muchas veces? Es que los mensajes no eran de Dios. Aparentaban ser de Dios, pero poco a poco fueron cambiando en tal manera de que finalmente los desvió de la palabra de Dios y tomaron la palabra del ángel como si fuese la palabra de Dios. Por eso el hermano Morneau dice, cuidado con ángeles. Cualquier mensaje tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Pero una vez tú aceptas mensajes de una fuente fuera de la palabra de Dios, como si fuese la palabra de Dios, poco a poco te puede desviar. Lo importante es que primero tú lees, dices, esto es la verdad, y después lo vas siguiendo y poco a poco te aparta en otras cosas hasta que finalmente la palabra de Dios viene por esa fuente, no de la Biblia. Jesucristo siempre nos apuntó a ¿qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no dijo, tomen mi palabra como autoridad. Jesús siempre le apuntaba a la palabra de Dios. Y los profetas también, los patriarcas también, todos apuntaban a la palabra escrita de Dios como la autoridad suprema. Hoy en día hay mensajes que vienen de diferentes fuentes. El peligro es de aceptarlos como la palabra de Dios y finalmente seguirlos como si fuesen la palabra de Dios. ¿Han escuchado de este hombre? Por favor, en la pantalla me colocan en la imagen. Él era un pastor en California y por alguna razón en su mente le entró una idea y él sanaba a la gente, tenía sanamiento y le entró la idea de llevar toda su congregación, más de 900 personas, al pequeño país de Guyana, al lado de Venezuela, al norte de Brasil, donde la tía y yo trabajamos tantos años y donde seguimos trabajando. Lo llevó a Guyana Inglesa y se compró un terreno, adquirió un terreno y fabricó un campamento y se llevó toda su congregación allí, al campamento. Lo primero que hizo es decir, las Biblias no son necesarias. Yo les voy a enseñar la voluntad de Dios. Los que le creyeron se quedaron y entregaron sus Biblias. Entonces la única voz de Dios era este hombre.
Y una de las revelaciones, los que no creían en eso, se fueron, salieron del campamento, pero la mayoría se quedaron. Entonces llegó un mensaje de Dios. Todos los matrimonios quedan anulados. Dios no quiere matrimonios. Él quiere cada persona que le sirva individualmente. Así que por mensaje de Dios, supuesto mensaje de Dios por este pastor, él anuló los matrimonios. Todos quedaron como solteros. Pero llegó otro mensaje de Dios. Todas las mujeres ahora son mías. ¿Qué les parece eso? Algunos dijeron, no, eso es adulterio. Así que algunos se fueron, la mayoría se quedaron. Pero ya no había palabra de Dios ahí. Solamente era su palabra de Él. Pero después de unos meses, todas las mujeres eran de Él. Después, otro mensaje de Dios, supuestamente, todos los hombres también le pertenecen. Entró el homosexualismo, pero no había Biblias para comparar. Algunos se fueron, la mayoría se quedaron. Un día amanecieron para encontrar rodeado por cercos, alambre y guardias con metralletas. ¿Qué es esto? No es para protegerlos a ustedes. Él separó las familias y las esposas se quedaban, los hombres salieron a trabajar, venían otra vez, pero no dejaban a cualquiera salir. Ahora solo con permiso y solo bajo la protección de hombres resguardados con metralletas. Alguien logró quejarse con el gobierno americano y el senador, uno de los senadores, vino a Guyana para visitar. Él llegó al pueblito de Jonestown, llegó allí, vio los cercos, vio las metralletas, habló con la gente y decidió que estaban ellos como esclavizados, como esclavos. Y decidió el senador, comentó, vamos a traer el ejército americano y vamos a liberar a esta gente. Porque ya la gente se dieron cuenta que estaban encarcelados. Este pastor dio la orden de matar al senador. Mandó sus hombres con metralletas y lo asesinaron antes de salir al senador. Él sabía que ya el gobierno americano matando a un senador era imperdonable y que ya le quedaba nada más que el encarcelamiento. Así que él reunió a sus 900 y pico personas y les dijo, vamos a entregar nuestras vidas a Dios, vamos a tomar este juguito y pueden salir a echarse allá y vamos a dar nuestras vidas. 913 personas, incluyendo 304 niños, bebieron del jugo de uva que tenía cianuro. Todos se murieron. Aquí hay una foto del campamento con todos los cuerpos ahí. Uno de los soldados de Guyana me dijo que entró ahí a recoger los cuerpos, no encontraron una sola Biblia en todo el campamento. La palabra de Dios no existía. Unos años después, logré hablar con el piloto militar que vino de Estados Unidos volando un inmenso avión, un C-5 de transporte, un inmenso avión, y metieron ahí casi los 1,000 cuerpos, casi 1,000. El pastor Jones lo encontraron con una bala en la cabeza. Se había suicidado después que todos murieron. Y metieron todos los cuerpos, ya estaban medio podridos.
con el sol, hasta que los encontraron, pues nadie sabía. 2, 3 días en el sol, y metieron cada cuerpo en una bolsa, lo metieron en ese avión, y dice el piloto que estaba tan hediondo, tan terrible el olor, de 900 cuerpos podridos y lleno de moscas, que después que llegaron a Estados Unidos y entregaron los cuerpos, ese avión nunca más voló otra vez. No pudieron nunca sacar el olor del avión. Así que el avión fue su último viaje. Me recuerdo la historia de 2 espías. Lo he contado anteriormente, lo voy a hacer ligeramente. En la Segunda Guerra Mundial, 2 espías alemanes fueron llevados a Inglaterra. Los alemanes no sabían que en Inglaterra ya tenían radar, habían inventado radar, y ellos vieron acercarse ese avión alemán, entró a territorio inglés, dio la vuelta y volvió a Alemania. Ellos pensaban que nadie los había visto. 2 espías se tiraron con paracaídas, y cuando cayeron, ahí estaban las Fuerzas Armadas de Inglaterra esperándolos, porque ellos sabían que el avión había dado vuelta, entonces fueron a buscar ahí, los capturaron a los 2 espías. Hablaban bien el inglés, y después de interrogarlos se dieron cuenta que el propósito era penetrar al sistema inglés y mandar información a Alemania. Así que desarrollaron un plan para los 2 espías. Número 1, espía número 1 y espía número 2. Al espía número 1, los espías naturalmente no estaban en libertad, pero en nombre de cada espía mandaban mensajes a Alemania. Espía número 1 siempre mandaba mensajes verídicos, siempre contaba la verdad. Espía número 2 siempre se equivocaba. Toda la información que él daba era una mentira. Entonces los alemanes, comparando la información, desarrollaron mucha confianza en espía número 1 y nada de confianza en el segundo espía. Pero los 2 mandaban sus informes regularmente. Y así los alemanes desarrollaron la confianza y la falta de confianza. Bueno, llegó el famoso día D-Day, el día D, cuando tenían que atacar a Alemania por todos lados, todos los aliados, los ingleses, los americanos, todos trabajando para liberar a Europa. Llegó el famoso día. Por primera vez, este espía que siempre decía la verdad, mintió. Él informó que el ataque iba a ser allá. Y este espía que no tenía confianza, dijo la verdad. Va a ser aquí. ¿A quién creyeron? Al espía número 1. Porque siempre había dicho la verdad. Pero por haber dicho la verdad, había tanta credibilidad que le creyeron la mentira. Y todos los alemanes se fueron allá cuando el ataque era aquí. Todo ese trabajo lo hicieron para engañar al enemigo. Y nuestro enemigo Satanás ha luchado para desarrollar sistemas de verdad con el propósito de engañar. Si tú crees lo que lees de diferentes fuentes y no tienes la base de la palabra de Dios, vas a creer a los líderes religiosos, vas a creer a los políticos, vas a creer a los espíritus, vas a creer a diferentes fuentes y vas a ser engañado. Por eso Jesús dijo, mira que nadie os engañe. En el Antiguo Testamento se cita a Dios con mucha frecuencia. Moisés
dice, los profetas dicen, Dios dijo tanto. En el Nuevo Testamento los apóstoles citan las palabras de Jesús. En el Espíritu de Profecía hay muchas citas de la Biblia y a veces se cita a Jesús, se cita a los ángeles. Y tú puedes comparar la cita con lo que dice la Biblia. Muchas veces hay personas que me envían libros para leer. A veces son los autores, a veces son gente que dice, este libro es muy bueno, tío, le invito a que lo lea. Y hay que comparar todo con la palabra. Yo no siempre tengo tiempo para leer todo. Tengo un montón de libros así que todavía no he leído, que me mandan. Pero hago todo lo que puedo para repasar y leer. Cuando leo esos libros, lo comparo con todo lo que he aprendido. A veces, cuando mi papá estaba vivo todavía, le preguntaba a él. Y él, que tenía más tiempo que yo, podía repasar y hacer un resumen de lo que él encontraba. Y eso me ayudaba mucho. Pero, una amiga me mandó hace no mucho un librito. Es una mujer muy buena y me mandó el librito para decir, esto es muy, muy bueno. Y le prometí leerlo. Todos los días, orando, con oración, me puse a leerlo. Y leyéndolo, empecé a notar algo. Ese librito no es escrito por un autor humano. El supuesto autor de ese libro es Jesús. Todo lo que está en ese librito son palabras que Jesús dijo en una visión, en una revelación a esta persona, a una persona que lo escribió. O sea, no son pensamientos del autor, simplemente está escribiendo lo que Jesús está diciendo. Y me di cuenta del mismo peligro. El peligro es que, como el ángel que le habló a la familia y los engañó, las palabras aparentemente son todas buenas y correctas. Pero cuando tú te empiezas a recibir de Jesús todos los mensajes, pronto no necesitas la Biblia. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús es suficiente. Si es Jesús que escribió esas palabras, entonces no necesitas compararlas con otras palabras, porque Jesús está hablando. Y pronto, como el ángel, recibes los mensajes sin filtro y ya no tienes una protección contra engaños. Entonces yo le escribí a la hermana y le dije, hermana, nunca en la Biblia es solo Dios que habla. Se citan las palabras de Dios, se citan diferentes, pero son autores humanos que escriben. En este caso, este librito es solo escrito por Dios, son palabras solamente de Dios. Entonces, ¿tienes que aceptarlo como la Biblia o tienes que rechazar? O puedes seguir leyendo, pero la tentación es de creer todo lo que dice porque es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y como el espía número 1, pronto puro verdad, pero al último, cuando llegas a la decisión final, ¡pam!, un desvío de la verdad, porque ya lo aceptas como la palabra de Dios. Recuerden a los 2 espías, recuerden al ángel. Jesús siempre nos apunta a las Escrituras. Escrito está, escrito está. Entonces, en vez de recibir una producción directa del cielo que nos dice qué hacer, debemos mejor comparar la Biblia e ir a la Biblia, porque todo lo que yo leí en esos días ya está en la Biblia, ya está en el Espíritu de Profecía. No es necesario que Dios nos repita vez tras vez lo mismo. Lo que ya está escrito, ya sabemos. Tenemos que cumplir lo que ya sabemos. Los riesgos de esta última generación. En Lucas 21:34, en Lucas 16:31, dicen, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, dijo Jesús, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, lo que tenemos escrito de Moisés y los profetas es suficiente. Si hay otra comunicación, lo podemos leer,
pero la autoridad es las palabras de Dios, que están publicadas en la Biblia. Los riesgos de la última generación, en Lucas 21:34, dice, distraídos por las preocupaciones de esta vida. Jesús nos advirtió que no nos distraigamos con las preocupaciones de vivir, de comer, de vestir. Tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar, tenemos que bañarnos, tenemos que aprender, tenemos que darnos tiempo, tenemos que reparar el carro, tenemos que pagar los seguros, tenemos que hacer esas cosas, pero no nos distraigamos de la prioridad, que es la relación diaria con Jesucristo basado en las Santas Escrituras. En Marcos 13:33-37, Jesús nos advirtió que vigilemos siempre. Lo que le digo a ustedes, a todos le digo, velad. En 1 de Juan 2:15, Jesús nos advirtió sobre que no amemos al mundo. El mayor riesgo en Mateo 24:4, tengan cuidado que nadie os engañe. Satanás mismo, el mayor engañador, dirige estos esfuerzos de engaño. Y muchos cristianos y miembros del pueblo remanente de Dios van a caer en el engaño de distraerse, amar al mundo, y no van a estar preparados cuando llegue la crisis final muy pronto. Muy, muy pronto. La puerta va a estar abierta para el mundo, pero cerrada para el pueblo de Dios. Se nos va el tiempo, tengo mucho que presentar. Quizás en otra oportunidad podemos continuar. Esta puerta que está por cerrarse divide el pueblo remanente en dos grupos. Los que se prepararon y trabajaron con Jesucristo en el lugar santísimo, permitieron purificar nuestros caracteres del pecado, del amor al mundo, estarán adentro. Los que no se prepararon, se fueron a preparar y buscar aceite, pero se quedaron afuera. En Mateo 25 Jesús nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes y nunca más esas que se quedaron afuera pudieron entrar. Qué triste será. Hoy en día los líderes religiosos están tomando decisiones y esas decisiones llevan a su decisión final. Ustedes también y yo estamos tomando decisiones diarias que nos van a definir si nosotros vamos a estar adentro o afuera. En Apocalipsis 10 se cuenta, el apóstol Juan vio a un ángel y tenía un librito pequeño en sus manos. Y el ángel le dice a Juan, toma este libro y cómetelo. Va a ser dulce como miel en tu boca, pero muy amargo en tu estómago. Ese librito es el libro de Daniel. Es la historia del movimiento adventista de William Miller. William Miller predicaba por todos lados. Dios le dio comprensión de las profecías de Daniel. Tenía todos los números. Él entendía las profecías de 2300 días. Entendía las 70 semanas. Entendió por primera vez. Grandes multitudes acudieron a esas prédicas. Hubo un movimiento inmenso en Estados Unidos y por otros países en Europa y Sudamérica. Él dice, Jesús va a llegar el 22 de octubre de 1844. Las fechas estaban bien. Nadie podía discutir con William Miller sobre los números. Los números estaban correctos. Lo que él no comprendía era el evento. El juicio final tenía que comenzar. Más de 50,000 personas se reunieron para recibir a Cristo el 22 de octubre. Pero qué gran chasco, qué amarga decepción. Muy dulce el mensaje. Cristo viene. Prepárate. Muy dulce. En la boca era muy dulce. Pero el resultado era muy amargo porque Jesús no vino ese día a esta tierra. Él entró al lugar santísimo en el santuario celestial. Y Juan, en su amargura, en su estómago, era el símbolo de la amargura de recibir
Habían vendido sus casas, vendieron sus terrenos, metieron el dinero en la obra de Dios. Y no llegó Cristo. Habían 50,000 adventistas el 22 de octubre. El 23 de octubre habían solamente 50. Los demás se arrepintieron y se fueron a su casa. Pero esos 50 siguieron estudiando. Y Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, estamos por profetizar otra vez. El mensaje adventista tiene que resonar por la tierra en el fuerte pregón. Eso es futuro. Lo que pasó de comer el librito de Daniel y la amargura en el estómago ya pasó. Ahora nos toca profetizar de nuevo. Y el fuerte pregón está por comenzar. La pregunta es si estamos preparados. Cuando Jesús mencionó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos hablando de que vamos a profetizar de nuevo. Y Apocalipsis 11:1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran ahí. Versículo 1 sigue al último versículo de capítulo 10. Ahora estamos en el proceso de medir el templo de Dios. La casa de Dios, el pueblo remanente está bajo juicio hoy en día. Tus decisiones van a determinar si formas parte o no. Ahora mismo, antes de recibir el poder del cielo en la lluvia tardía, antes de profetizar de nuevo en el fuerte clamor, debemos ser medidos y juzgados. ¿Estamos abandonando todo pecado? ¿Estamos abandonando el amor por el mundo? Mira lo que dice Evento de los Últimos Días. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El capítulo 18 es el fuerte pregón, pero tenemos que primero prestar atención a las instrucciones. ¿Estamos siendo preparados? ¿Estamos preparándonos espiritualmente? ¿Nos estamos consagrando diariamente? ¿Estamos preparándonos intelectualmente? Aprendiendo, estudiando cómo defendernos, cómo defender las doctrinas, entender la palabra de Dios. Estamos preparándonos físicamente. La semana pasada vino la hermana Kathy Bauer, vino de Estados Unidos. Ella tiene hace muchos años un centro de vida sana y nos enseñó en forma resumida cómo cuidar de nuestros cuerpos, el sistema digestivo. Y lo voy a resumir solamente. Ella hizo entrevistas y vamos a pasarlo al aire en la red de venir, pero quiero resumir la preparación que tenemos. Una buena dieta y, en resumen, evitar aceites, aumentar la omega 3 que se encuentra en chía, en linaza y otras verduras. Evitar la omega 6 que viene de comidas refinadas y que viene en productos de origen animal. Entonces, cuando la omega 6 entra al cuerpo, cierra cada célula y es difícil que la nutrición entre y los tóxicos salgan. Omega 3 hace lo opuesto. Abre la piel de cada célula y permite el oxígeno, permite la nutrición que entre en cada célula y las toxinas que salgan. Entonces, las tres cosas: evitar aceites,
a lo máximo que se pueda, evitar omega 6, que es productos de origen animal, y algunas otras comidas, y aumentar omega 3, y finalmente el ayuno. Ayunar 3 días tomando solo agua y limón permite que el cuerpo consuma todas las células viejas, y el tercer día de ayunar, no es tan fácil ayunar por 3 días, pero lo que pasa es el cuerpo empieza a consumir todas las células viejas y renueva tu cuerpo el tercer día. Entonces, yo y mi esposa hemos decidido, hemos logrado hacer algunos cambios. Todavía hay mucho que hacer, pero hemos hecho modificaciones en nuestras dietas, porque aunque tenemos nuestra edad, queremos seguir sirviendo a Dios. Queremos formar parte del Fuerte Pregón. Queremos tener un cuerpo limpio. Queremos vivir en el campo. Queremos hacer todo. Así que espiritualmente, intelectualmente y físicamente hay cambios que tenemos que hacer. Recuerda que tenemos nuestras mansiones que nos esperan. Si no tienes casa aquí, recuerda que tienes una mansión. Y hay una mesa que nos espera. Un banquete lleno de omega 3. Yo no sé qué Dios nos va a dar, pero va a ser muy saludable. La pregunta es si yo voy a aceptar la invitación de Cristo hoy en día. Quiero tener aceite en mis lámparas, quiero formar parte de ese fuerte pregón. Es la invitación de Cristo que aceptemos todos. Gracias.